quiero platicar sobre las harinas libres de gluten que tenemos en nuestra página web. Empiezo un poco con la historia de las productoras. Son redes de mujeres que están alrededor del país, por ejemplo, las mujeres del Polo Chic, que están produciendo ciertas raíces que son mesoamericanas, como el camote, la yuca y por ejemplo también otros ingredientes como el plátano, ¿verdad? También tenemos compañeras productoras, ¿verdad? En las áreas marino-costeras que aprovechan el coco y hacen sus harinas de coco, su aceite de coco. Y por otro lado también tenemos emprendedoras pilas que transforman ciertas semillas como por ejemplo la almendra en harina y leche de almendra. Todo esto que les estoy platicando es producido libre de químicos, con un impacto social positivo hacia estas familias de pequeñas agricultoras. Y la mayoría lo que han hecho son pactos con transformadores o industrias pequeñas, digamos, a pequeña escala, que les transforman sus harinas en ya en un producto final que tiene licencia sanitaria y por supuesto registro sanitario, así que las pueden consumir con toda la confianza. Entonces perdamos el miedo de utilizar estos ingredientes que además de riquísimos son versátiles. Cada tipo de harina que les voy a mencionar pues tiene sus características y puede ser utilizada en diferentes platillos para la familia, ¿verdad? Para lograr también que tanto los niños como los adultos disfruten de un delicioso platillo y que al mismo tiempo pues se nutran y consuman un producto muy saludable. Por ejemplo, les quiero platicar algunos tips de algunas de las diferentes harinas que van a encontrar en nuestra área de harinas agroecológicas, como por ejemplo la harina de garbanzo. La harina de garbanzo pues ya se usa, ¿verdad? en la cultura del Medio Oriente para hacer kebabs, y los kebabs, si se dan cuenta, son como carne molida que la apelmazan y la tienen que unir con una harina. Entonces la harina de garbanzo, por ejemplo, nosotros también la podemos utilizar para hacer bolitas de carne, o las que llamamos por ejemplo albóndigas, o nuestras recetas que son por ejemplo las tortitas de carne guatemaltecas. Por otro lado también tenemos la harina de amaranto. La harina de amaranto pues casi no tiene sabor, sin embargo es un excelente espesante y es un superalimento. Entonces si nosotros espesamos con amaranto, no solo estamos agregando nutrientes, sino que estamos agregando un espesante libre de gluten, ¿verdad?, a nuestras comidas. Y les cuento que las salsitas y la sopa las dejan muy sedosas, así que lo recomiendo ampliamente. También tenemos por ejemplo el uso de harinas como la de avena, coco y almendras para hacer repostería en general. Salen deliciosas las galletas, pero muy ricas, y nuevamente hablemos del tema de nutrición, ¿verdad?, y que están libres de gluten. O por ejemplo la combinación de harina de linaza y de coco o almendras, por ejemplo con lo que se hacen estas galletitas que están en nuestra área de panadería saludable. Estas están hechas con harina de coco, harina de linaza, y también está la versión de harina de linaza y harina de almendras. Son deliciosas, son crujientes, huelen delicioso y uno se los puede comer en cualquier momento del día, si tienes una dieta keto, por ejemplo. Y por supuesto para los rebozados, o por ejemplo cuando queremos hacer algo empanizado, que le llamamos nosotros aquí, recomiendo ampliamente la harina de yuca, y en el caso de que queramos que el sabor sea saladito. Si queremos que el sabor sea un poquito más agridulce o que tenga unas notas dulces, podríamos utilizar la harina de camote. Y les quería dar un tip para los rebozados. Nosotros queremos que quede crunchy, ¿verdad? Entonces dentro del rebozado también podemos utilizar poporopo de amaranto. Y pues estos le agregan ese pop, ese crunch que necesitamos en nuestras comidas.
Les agradezco su atención y les comparto una receta hecha con harina de yuca y de camote, que es mi receta personal de panqueques sin gluten. Y empezamos con nuestros ingredientes, que son huevitos de gallinas libres de jaula de Organic Well, unos bananos que ya tengamos más maduritos y querramos aprovechar, yogur de cabra orgánico, en este caso hemos seleccionado el